para ser sincero, mi interés por las figuras de Leonardo y de Cristóbal Colón era un interés genérico, como el que puede tener cualquier persona. En mi caso me gusta la historia, pero la implicación formal para trabajar en ambos proyectos vino de historiadores y de expertos que son los que propusieron la realización de los estudios, en este caso con un componente genético de ADN, que es la especialidad mía. En el caso de Cristóbal Colón fue un profesor de historia, que es don Marcial Castro, y en el caso de Leonardo da Vinci fue un grupo que ya se estaba creando, que era lo que se conoce como el proyecto ADN Leonardo, o Leonardo DNA Project, que fueron los que me llamaron teniendo en cuenta mi experiencia con el manejo de muestras de ADN, digamos, antiguo, de 500, de 1000 años. Y entonces fue un, digamos, un enamoramiento en doble sentido. A mí me atraía y me sigue gustando y trayendo la historia al máximo. Yo conocí una serie de tecnologías que podrían ser aplicadas, esos temas me interesan y me llaman la atención, pero la implicación de los proyectos surgió por parte de los historiadores que los propusieron. Pues el trabajo es, bueno, echándole muchas horas, pero la verdad es que la base de todo está en la coordinación que se lleva desde la Universidad Rockefeller en Nueva York, en Estados Unidos, donde se trabaja básicamente a través de compartir información por email, básicamente. En segundo lugar, con teleconferencias que tenemos pues cada 2 o 3 meses cuando hace falta, y luego con reuniones anuales de las cuales hay una o dos todos los años. Una siempre en el mes de mayo, que es conmemorando el mes en que falleció Leonardo, que este año pues, se ha cumplido 500 años, y otras veces, por ejemplo, pues en otro mes, octubre, en este año de 2019 habrá otra reunión en octubre, en Amboise, que es donde está el castillo, donde están los huesos de Leonardo, del castillo donde él falleció también. Y luego el grupo está muy bien organizado porque cada área trabaja de una manera independiente. Los que hacemos ADN estamos coordinados con los que hacemos ADN para mejorar la tecnología en ese sentido, los que hacen estudio de tipo arqueológico, de estudio histórico, de estudio genealógico. Entonces, cada área trabaja independientemente y cada 2 o 3 meses, o bien por email o bien por teleconferencia, vamos haciendo la información. Entonces, en ese sentido, se funciona bastante bien. Bien, el símil entre Leonardo y Cristóbal Colón está en que realmente no se sabe si en los sitios donde dice aquí yacen los restos de Cristóbal Colón o aquí yacen los restos de Leonardo da Vinci, realmente los huesos que hay dentro son de los personajes. Cristóbal Colón tuvo una serie de episodios más complejos, porque fue trasladado desde su muerte en 1509 en Valladolid, se le llevó a Sevilla, 1506 en Valladolid, se le llevó a Sevilla posteriormente en 1509, luego fue a República Dominicana, de Santo Domingo fue a Cuba y de Cuba volvió a Sevilla. Entonces ahí hubo un traslado como tal, y hay una posible confusión de que se exhumasen los restos de Cristóbal Colón en República Dominicana. Es un caso muy complejo. El de Leonardo da Vinci, teniendo el mismo final, la situación no es tan compleja. Él falleció y se le enterró en el castillo de Amboise. Lo que pasa es que se sabe, hay documentación histórica, que su tumba fue abierta al menos en 2 ocasiones de una manera ilegal, por lo tanto lo que se llama una violación de una tumba, y se sabe que sus huesos fueron sacados y fueron removidos. Entonces, a partir de ahí no hay una certeza de que los huesos que hay dentro del lugar donde pone Leonardo da Vinci sean los de Leonardo da Vinci o no. Entonces la similitud es esa, no porque los huesos de Leonardo da Vinci fueran trasladados de un lugar a otro, pero sí de una tumba a otra, o sí que durante mucho tiempo estuvo el castillo, digamos, sin un control, estuvo abandonado, entonces los niños entraban y jugaban, eso está descrito en el siglo XIX, y claro, hay que saber si lo que hay dentro es Leonardo da Vinci o no, y ahí es donde puede ayudar el ADN a resolver el misterio. Cuando se han manipulado los huesos y se ha abierto una tumba y se han cambiado de un lugar para otro, eso pasa con cierta frecuencia. Primero, que no esté el cuerpo por completo porque se haya destruido, porque se haya degradado los huesos y se hayan convertido en polvo, perfecto. Pero también porque los huesos, a la hora de moverlos de un lugar para otro, cuando luego intentan poner dentro de una tumba, hay que intentar introducir de nuevo a Leonardo da Vinci dentro de esta tumba, pues no encuentran todos los huesos o mezclan huesos. Eso pasa mucho. Por ejemplo, nos pasó en el estudio que hicimos en el año 1995 con el príncipe de Viana. Dentro de la tumba que hay en el monasterio de Poblet, donde pone que la tumba del príncipe de Viana, de don Carlos de Évre, pues ahí hay huesos de al menos 3 personas diferentes, y probablemente de hasta 4 personas diferentes, porque se manipulan y cuando de pronto se dan cuenta que es la tumba de un personaje muy famoso y quieren deshacer el entuerto, el problema que se ocasionó en su momento, lo vuelven a mezclar todo, porque
estamos hablando de siglos anteriores donde no había criterios de tipo científico como podría haberlos hoy de tipo antropológico, sistemático, antropología física, de tipo genético, ni había médicos forenses especialistas en la materia. Entonces, normalmente en ese tipo de tumbas lo que hay es una mezcla a veces bastante inconsistente, en el sentido que hay huesos muy grandes, otros muy pequeños. Dice, esto a simple vista no puede ser de una misma persona. Una persona, el hueso, el fémur o el húmero de una persona son idénticos en longitud o pueden variar en milímetros. A partir de ahí lo que habría serían enfermedades y patologías, y eso a veces uno abre una tumba y los ve. Hay 6 personas vivas, es el número de 5 o 6 personas descendientes. Cuando se trata de estudiar el cromosoma Y de una persona o de una familia, procedente de una familia, en este caso la familia de Leonardo da Vinci, porque Leonardo como tal no tuvo hijos, pero en fin, sí lo tuvieron sus hermanos y otra serie de descendientes. Entonces, cuando ha pasado tanto tiempo, el seguir solamente a una persona y decir, vamos a estudiar este porque este es tataranieto de un hermano de Leonardo da Vinci, por ejemplo, ahí hay un peligro, y es que puede haber habido algún tipo de problema biológico, que sería una infidelidad, de tal manera que el ADN que nosotros estamos estudiando, aunque lleve el apellido da Vinci, realmente no proceda de tal. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que estudiar varias ramas, hay que estudiar varias descendencias, varias líneas de descendencia, para llegar a una conclusión en la cual coincidan de esos 6, pues o todos, o mayoritariamente 5, o claramente 4. Entonces dices, bueno, esta es una evolución lógica de ese cromosoma Y a lo largo del tiempo. Buscar los descendientes vivos es una cosa que ya se ha hecho, hay varios equipos donde lo han hecho, pero el que tiene en este momento unos resultados más fiables es el del historiador don Alessandro Beciosi, que está colaborando con nosotros dentro del proyecto, como es un colaborador independiente dentro del proyecto, y de hecho él reunió en Vinci yo creo que fue hace 3 años, en 2016 probablemente, a esas personas que son descendientes vivos de Leonardo da Vinci, donde hay hombres y hay mujeres, lógicamente, porque una persona que sea la 12ª generación o después de Leonardo da Vinci puede tener hijos o hijas. A nosotros, desde el punto de vista genético, nos interesan los varones porque son los que van a tener el cromosoma Y, pero que tan descendiente, tan hijo de mis padres soy yo como puede ser mi hermana. Lo que pasa es que si vamos buscando cromosoma Y, pues hay que buscarme a mí, y si es tener el cromosoma X, pues de mi padre en este caso particular hay que buscar a mi hermana. Entonces esa fase ya está completada, y lo que hay que ver es digamos, el diseño final del estudio que se va a hacer. Es una fase, digamos, muy compleja, porque lo primero que hay que hacer es, el castillo de Amboise es de propiedad privada, entonces hay unos propietarios del castillo que son los que tienen que autorizar. No hay el proyecto todavía no ha planteado, está en contacto con ellos, no ha planteado formalmente la exhumación, porque para plantear formalmente la exhumación y siguiendo un criterio científico, la mayoría de los que estamos allí somos profesionales de la ciencia o de las humanidades, pero personas dedicadas al estudio y al rigor científico, porque tan rigor científico hay en el estudio de un manuscrito por parte de un historiador o de un árbol genealógico por parte de un experto en genealogía, como puede haber desde el punto de vista del estudio del ADN. Entonces, lógicamente, nuestro propósito es que hasta que no tengamos reconstruido y sepamos exactamente cuál era el ADN de Leonardo, estudiando los descendientes vivos y también estudiando tumbas de familiares que vivieron muy cercanos a la época de Leonardo, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, que también no están localizadas, cuando tengamos esa información y digamos, este es el ADN de Leonardo, y queremos comparar los huesos que hay aquí y los que puede haber en otras tumbas que hay dentro del castillo para identificar a Leonardo, hasta esa fase, lógicamente, no se va a solicitar una apertura formal de la tumba, porque tampoco sería lógico, porque puedes abrir la tumba y encontrar unos huesos, pero no tienes con qué comparar. Entonces, cuando se tenga esa fase, cuando se llegue a ese momento, se hará la petición formal. De todas maneras, hay una relación muy fluida por parte de los miembros del proyecto ADN Leonardo, y de hecho, como anticipé anteriormente, el próximo octubre de este año, de 2019, tenemos una reunión allí en el castillo de Amboise, bueno, pues para, digamos, fortalecer la unión y la empatía que en este momento lógicamente existe entre el grupo de investigación y los propietarios y los estudiosos de la materia. Además, celebrar una reunión conmemoración en el año del 5º centenario de la muerte de Leonardo, en el lugar donde está enterrado y donde falleció, pues también es un poco hacer un homenaje a esa gran persona. En primer lugar, es algo simbólico, puede tener ninguna importancia, es decir,
pues alguien puede decir, bueno, se supone que estaban allí, están allí o están en otro lado, pero se han encontrado, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa para el 99.99% de la población? ¿Qué puede pasar para el 0.01% de la población? Pues que, primero, el ubicar los restos de una persona y el que estén enterrados en un lugar donde se supone que están, yo creo que desde el punto de vista incluso un punto de vista puramente ético, de decir, bueno, si Leonardo murió y aquí pone que está enterrado Leonardo, que sea de verdad él el que está enterrado y que no andemos con falsificación de datos. A partir de ahí puede suponer, que es parte del proyecto del Leonardo ADN, el poder estudiar, o el tratar de estudiar el ADN de los huesos de Leonardo y a partir de ahí obtener información no solo de la identificación, sino de algunas características, por ejemplo fenotípicas, saber cómo podía ser Leonardo, que hoy en día es algo ya que se puede empezar a saber a través del estudio del ADN y que miembros de nuestro equipo son, digamos, del Instituto Craig Venter, de John Craig Venter, pues son los máximos expertos mundiales en la materia, pues tratar de saber cómo es Leonardo físicamente, o sea, a ver si esos cuadros que hay por ahí pintados y esas múltiples teorías sobre quién es Leonardo y qué cuadro es verdadero o no, se pueden llegar a reconstruir, saber el color del pelo, el color de los ojos, el color de la piel, pero también la forma de la cara, que es algo que también hoy en día se puede hacer y que en un ADN que esté, digamos, que sea antiguo, por lo tanto está degradado, es un ADN que está pues como un libro viejo, ¿no?, que está en parte destruido, que no se ve, pero bueno, se puede tratar de reconstruir esa información y luego otro de los objetivos del proyecto es tratar de ver características que puedan estar asociadas a algunas de las habilidades que tenía Leonardo da Vinci, habilidades relacionadas con la visión de los colores, la visión tridimensional o con la audición de agudos, distinción de tonos, que es algo que para un desarrollo artístico pues siempre es positivo, el tener genes que predisponen o facilitan a ese tipo de habilidades, que nosotros conocemos porque se estudian en medicina, porque por ejemplo personas que empiezan a tener algún tipo de enfermedad, que hay enfermedades relacionadas con la falta de distinción de los colores, con la confusión de los colores, el famoso daltonismo, otras habilidades que tienen que ver con la audición de tonos más graves, de tonos más agudos, todo eso está codificado genéticamente y se puede tratar de ver y a partir de ahí deducir si parte de esa genialidad, evidentemente, y de esa mente poliédrica que tenía Leonardo tenía una base genética o no, y a partir de ahí cuánto él pudo desarrollar esas habilidades con mayor facilidad que otras personas. Esto es muy interesante que además nos sirve para poder aplicarlo en otros casos y tratar de comprender mejor a ciertas personas y en general sirve lógicamente en la medicina y en la predicción de enfermedades que en un momento determinado pueda tener una persona. O sea, decir, aquí lo que hay que hacer es cerrar el círculo, o la cuadratura del círculo que también se ha intentado muchas veces, y que toda esa información confluya no solo a una aplicación histórica, sino también a una aplicación en el campo del diagnóstico y sobre todo de la predicción y la prevención en medicina. El que no estuviese el cuerpo de Leonardo en la tumba, pues supondría desde el punto de vista, digamos, histórico, pues lo que haría es confirmar los problemas que se han dado a lo largo de los siglos, en donde muchas veces las tumbas han sido violadas, han sido abiertas, los huesos se han cambiado, no se han, y por lo tanto pues, sería una frustración no por nada, sino porque bueno, es triste que el cuerpo de una persona como es Leonardo da Vinci, es decir, con todo lo que representa en la historia de la humanidad, que nada más decir el nombre de Leonardo en cualquier lugar del mundo se piensa Da Vinci, tú dices Leonardo y la gente piensa de modo por defecto Da Vinci, a no ser que tengas un primo que se llama Leonardo Pérez y entonces pues, tú piensas en tu primo Leonardo Pérez, pero si no, el nombre de Leonardo está universalmente asociado a Da Vinci. Pues es triste, ¿no?, que los avatares de la historia hayan hecho que una persona de ese conocimiento universal pues no se sepa ni siquiera dónde está enterrada. A partir de ahí, lógicamente, limitaría cualquier tipo de posible estudio, porque si no se identifican los huesos de Leonardo da Vinci, esa parte del proyecto pues quedaría, digamos, parada en ese momento. Claro, el proyecto es mucho más amplio, porque es aplicar tecnologías de otro tipo al microbioma, a la identificación de obras de arte, a la recuperación de lo que nosotros llamamos fragmentos mínimos de ADN, pero sería muy triste, pero no por nada, sino por el respeto a la figura de Leonardo, ¿no? Es decir, bueno, pues, se supone que estaba enterrado aquí, ¿no? Pero bueno, la vida es así, quiero decir, cuando uno afronta un proyecto, el proyecto tiene sus fortalezas, digamos, y sus debilidades. Y lo que hay que hacer es describir lo que se ha encontrado y cómo se ha encontrado. También supondría un aliciente
o bien para este grupo nuestro del Leonardo DNA Project, o bien para otros grupos que en un momento dijeran, en un momento determinado, como ya sabemos cuál es el ADN de la familia de Leonardo da Vinci y hay una referencia para identificarlo, lo que hay que hacer es seguir buscándolo. En otras tumbas del castillo de Amboise, que evidentemente es parte del proyecto que nosotros tenemos, pero si ni siquiera estuviese en ninguna, pues para que historiadores sigan investigando, a ver si encuentran algún tipo de texto donde pudiese decir que en el año 1800X alguien trasladó los huesos de Leonardo a otro lugar, o que huesos que estaban en el castillo de Amboise se trasladaron a otro castillo por allí en el Valle del Loire. O sea, cierra una puerta muy importante, pero es un obstáculo que se puede vencer y que le daría incluso más pasión y más digamos, emoción al proyecto a medio y a largo plazo.